Bien. Entonces, nos toca ver ahora un temita que se llama regresión lineal simple, un tema muy lindo, que a mí siempre me gusta arrancar diciendo para qué sirve esta herramienta que les estamos por contar. Si yo les pido que apelen a su memoria y me digan cuál era el objetivo de los tests que hemos visto ayer y anteayer, el test el Kruskal-Wallis, el ANOVA, el Mann-Whitney, ¿cuál era el objetivo? Comparar medios. Comparar, perfecto. Esa es la palabrita resumida, comparar. Para este caso, la función va a ser otra. ¿Sí? La función aquí es predecir. Esa es la palabra mágica, la palabra clave de este tema. ¿Sí? Cambiamos totalmente el prisma de la función, ya no es más la comparación, ahora quiero predecir. Eso es lo fundamental. Voy a ver patrones, sí, todo lo que vos quieras, pero predecir es la palabrita que les tiene que venir inmediatamente a la cabeza cuando ustedes escuchan la palabra regresión. Regresión del tipo que sea. ¿Sí? Digo del tipo que sea porque hoy vamos a ver regresiones lineales, pero existen otros tipos de regresiones. La función siempre es exactamente la misma, predecir. Si yo les pregunto en un test o el Mann-Whitney o el ANOVA o el Kruskal, ¿cuántas variables tenía que tener yo y de qué tipo? ¿Qué me contestan? Depende, en algunos eran hasta 2 variables, en el Kruskal creo que podías usar de 3 o más. Ahí te estás confundiendo con el número de grupos. Yo digo variables. Una. Era una variable continua y después tenías categóricas o tratamiento y todo eso. La variable que era continua, ¿qué rol estaba teniendo? ¿Respuesta o factor? Era la variable respuesta. Perfecto, perfecto. Y la variable que era cualitativa era la que yo llamaba factor, mi variable independiente. Bien, yo aquí voy a tener también 2 variables, ¿sí? Pero las 2 van a ser de naturaleza cuantitativa, las 2. ¿Sí? Esa es una diferencia fuerte con lo que veníamos viendo hasta ahora, hasta el día de ayer, en donde yo tenía una y una, ahora voy a tener las 2 de la misma naturaleza. Del mismo modo que con el análisis de correlación que acaban de ver con Mariano, también las 2 variables eran cuánticas. ¿Sí? Tengo 2 variables que son cuantitativas. Nada más que, a diferencia de lo que acaban de ver con Mariano, gente, en donde era totalmente indistinto qué variable ponías vos en un eje o en otro, ¿sí? Mariano les mostró un grafiquito que se llama diagrama de dispersión, ese grafiquito con 2 ejes, era indistinto donde vos ponías una variable a la otra. No interesa en un análisis de correlación, el cálculo te va a dar exactamente lo mismo, aquí no. Aquí yo, a mis variables cuantitativas, las tengo que bautizar. Una de esas variables cuantitativas va a actuar como explicativa o independiente o regresora o predictora o endógena o argumento o X, son todos los sinónimos que encontré. Generalmente uno le suele llamar X o predictora o regresora o independiente. Las otras palabritas son un poco más raras de leerlas. ¿Sí? Tengo una primera variable que actúa como una X, ¿sí? Una variable independiente. Y mi segunda variable cuantitativa va a ser mi variable de respuesta, también llamada dependiente, también llamada exógena, también llamada criterio, o directamente le podemos decir Y. ¿Sí? Voy a tener 2 variables cuantitativas, pero tengo que bautizar cuál es su función en esta relación que yo voy a querer establecer. ¿Sí? Porque, recuerden, dijimos que el objetivo de este análisis es hacer una predicción. Bueno, lo que yo quiero hacer en concreto es predecir la Y en función de la X. ¿Sí? A diferencia de lo que veían con Mariano, en donde la relación entre las variables en juego era totalmente simétrica, aquí no es simétrica la relación, aquí es asimétrica, porque una va a depender de la otra. Entonces, aquí no es lo mismo poner a una variable en el eje vertical o en el eje horizontal. No es lo mismo. Díganme si hasta ahí se entiende lo que estoy diciendo y se entiende la comparación con lo que acabamos de ver con Mariano. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver con ejemplos, como para bajarlo un poco a tierra a todo esto. Yo les voy a poner 2 variables
Profe, permiso. Dime. ¿Usted está presentando? ¿Sí? Yo no veo la presentación. No sé si No, soy yo yo. tampoco. No les puedo creer. Avísenme, pues. Perdón, Yo perdón. pensé que estábamos charlando nomás. No, no. Claro, yo también. Yo pensé que estábamos hablando, por eso no dije nada. No, Mildis. ¿Ahí sí están viendo? Ahora sí. Y ahora sí. Mildis. Ahí está el objetivo, que es encontrar patrones y predecir. Ahí están todos los sinónimos para la variable X, ¿sí? Que yo los leí rapidito: explicativa, independiente, regresora, predictora, endógena, argumento. ¿Sí? Esta es mi variable Y, también llamada respuesta o dependiente o exógena. Flechita para indicar que la relación es totalmente asimétrica, en el sentido de que yo quiero predecir la Y en función de la X. ¿Sí? Mildis, gente, perdón. Ok, entonces, vamos ahora con un ejemplito para que caigan todas estas palabritas. Yo les voy a mostrar dos variables con las que quiero hacer una regresión. Y vamos a ver por lógica cuál creen ustedes que es la dependiente y cuál creen que es la independiente. Juega mucho la lógica aquí. Primera variable, carga de trabajo en cuanto a hectáreas trabajadas por hora. Carga de trabajo. ¿Cuántas hectáreas voy a trabajar? Y esta otra variable es consumo de combustible. ¿Sí? Litros que por hora me gasta, esto era de un tractor. ¿Sí? Entonces, dos variables. ¿Cuánto tiempo está funcionando el tractor? ¿Cuánto combustible gasta ese tractor? Pregunta, gente, ¿quién es la I? El combustible. No, la carga de trabajo. ¿Quién depende de quién? Y depende de cuánto trabajo haga, el combustible que voy a consumir. Perfecto, entonces, ¿la I quién sería de nuevo? Decilo. Ah, la X. No, el combustible. Ok, bueno, entonces, están diciendo esto. Depende de cuántas horas esté en funcionamiento el tractor, será cuánto combustible gaste ese tractor. Es eso lo que Vale. acabamos de decir, Sí, ¿no? sí. ¿Sí? Ok. Yo puedo plantear la otra. Yo puedo plantear la otra versión. Che, ¿cuánto combustible esté gastando por hora? ¿Sí? Eso repercute en cuántas horas está trabajando el tractor. ¿Sí? Pero son distintas alternativas. Fíjense que por lógica suena más lindo la primera que la segunda. Y aquí abro un paréntesis. Matemáticamente hablando, yo soy dueño de poner la variable que a mí se me antoje como X o como Y. Matemáticamente hablando, la regresión la va a hacer el software, porque el software no sabe de fisiología o de agronomía. El software solamente te va a hacer cálculos. Entonces, vos puedes poner una variable u otra y vas a obtener resultados. No te va a decir error el software, eso es a lo que voy. No te va a decir error. Te va a tirar todo. Te va a tirar los p-valores, te va a hacer todo el cálculo. Pero hay el criterio de a quién le asigno un rol u otro, se lo tienen que dar ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro. Perfecto. Bueno, entonces, en este ejemplo hipotético de carga de trabajo, que dije que va a ser mi variable predictora, y consumo de combustible, que dije que va a ser mi variable respuesta, inventé una base de datos. ¿Sí? En donde veo que, en efecto, mis dos variables son cuantitativas, nada que ver a una tabla de un Pesteo, de un Mano, de un Truscal o de una Nova, nada que ver, en donde yo iba a tener también dos columnas, pero una de esas columnas iba a tener palabras. Aquí no, las columnas tienen que tener números. ¿Cuál es el primer paso, gente, una vez que ustedes tienen una tablita? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que siempre arranquen tranqui, no se pongan a ver p-valores, ¿sí? Arranquen tranqui, hagan gráficos? ¿Sí? Yo hago este gráfico, un diagramita de dispersión, en donde, fíjense que respeté esto que les dije de poner en el eje de las Y a la variable respuesta y en el eje de las X a mi variable independiente predictora. ¿Sí? Porque quiero ver cómo cambia el consumo de combustible
en función de la carga de trabajo. Quiero predecir cómo va a variar esto en función de las transformaciones en este otro eje. Este es un diagramita de dispersión. Y lo que yo veo ahí es que a medida que aumenta la carga de trabajo, también aumenta la cantidad de combustible que usa el tractor. ¿Sí? Ahora, este gráfico, que tranquilamente lo podrían haber hecho si ustedes encaraban esto como una correlación, este gráfico, en realidad, lo que yo tengo que hacer ahora es utilizarlo para la predicción, que era el objetivo de este tipo de análisis. Yo quiero predecir. Entonces, el grafiquito este que acabo de hacer no me sirve. ¿Qué es lo que voy a hacer con este gráfico, gente? Básicamente, a este diagramita de dispersión le voy a ajustar una recta. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ajusté a mi nube de puntos una recta. Esta recta, gente, tiene una fórmula, ¿sí? Que se escribe así. Uy, me quedó 9 segundos, quedó muy grande. Ahí está. Esta recta tiene una fórmula. Si ustedes se acuerdan, yo ayer les mostré lo que era el modelo matemático de un análisis de la varianza. Fíjense que tiene más o menos las mismas formitas. ¿Sí? Tengo mi observación, ¿sí? Y aquí tengo la parte predictiva del modelo. Nosotros en una ANOVA habíamos visto que era la media poblacional más el efecto del factor, más el tau. ¿Sí? Y fíjense, aquí tenemos la variabilidad no explicada por mi modelo, el error estadístico. Yo aquí dejo qué significa cada uno de estos términos en el contexto de una regresión. La variable respuesta, beta 0, aquí es ordenada al origen, beta 1 es la pendiente, x es el valor de mi variable independiente y el epsilon es la variabilidad no explicada por el modelo. En el contexto de este problema en particular, ¿qué significarían cada uno de estos términos? En el contexto del problema, de este ejemplo. Bueno, la I sería la observación de combustible que consume cada uno de los tractores. Beta 0 es cuánto esperas vos que consuma un tractor que no se mueve, que tiene una carga de trabajo 0. ¿Sí? Esa es la ordenada al origen. ¿Sí? Es la variable de respuesta cuando la X es 0. ¿Sí? Cuando el tractor no se está moviendo, ¿cuánto combustible espero yo que consuma? La beta 1 es cuánto cambia, cuánto espero que cambie el consumo de combustible por cada hora de aumento, perdón, por cada hectárea de aumento de carga de trabajo. El X es la carga de trabajo y el epsilon es de nuevo la variabilidad no explicada. ¿Sí? Esa es la lectura de los términos del modelito matemático. Ahora, ¿qué pasa? Esta fórmula, gente, es poblacional. ¿Sí? Las letras griegas las vamos a reservar para cuando estemos trabajando con parámetros. ¿Sí? Entonces, esto es una ordenada al origen poblacional, esto es una pendiente poblacional. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no trabajamos con poblaciones. Nosotros trabajamos con muestras. Perdón, profe, una consulta. Sí. ¿Ahí por qué es por cada hectárea? ¿El eje de las X no es horas? Carga de trabajo estaba como hectárea. Ah, pensé que era horas, perdón, no dije nada. Si lo dije como tiempo, perdón, está como hectárea. No, perdón. Entonces decía, esta formulita matemática, mi modelo matemático, tiene parámetros representados con las letras griegas beta. Como yo no trabajo con poblaciones, como yo trabajo con muestras, yo puedo reescribir esto en términos muestrales. ¿Sí? Entonces reemplazo las letras griegas y pongo las letras latinas, B0 y B1. La interpretación es exactamente la misma, significan exactamente lo mismo. Nada más que no están figurando los parámetros, sino que están figurando los estimadores muestrales, que son a los que yo tengo acceso. Nunca voy a tener acceso al beta 0 o al beta 1 a menos de que haga un censo, que nunca lo voy a poder hacer generalmente. Entonces yo puedo construir esta fórmula con los datos de mi muestra. ¿Hasta ahí me van siguiendo, gente? Sí, pero tengo un problema siempre para interpretar la ordenada del origen en estos gráficos, porque, por ejemplo, si tu variable respuesta es algo como el peso, que jamás en la vida va a ser 0. Sí.
Bien. Ahí llego con eso. Ok. Me gusta que les esté haciendo ruido la ordenada al origen. Me gusta que les esté haciendo ruido, porque la lógica te empuja a que te haga ruido. Ahí lo vamos a ver la ordenada al origen. Tranqui. Fíjense este detalle, gente. Fíjense este detalle. Yo aquí tengo 3 rectas que todas tienen exactamente la misma pendiente, la misma inclinación. Esa es la pendiente, la misma inclinación. Fíjate, 0,27. En lo único en lo que están difiriendo estas 3 rectas es en donde intersecta al eje de las y en la ordenada del origen. ¿Sí? Esta primera recta intersecta al eje de las y en 2, esta segunda recta intersecta en 0,71 y esta otra última recta la tengo que prolongar imaginariamente y va a estar intersectando el eje vertical en más o menos menos 0,5. Pero fíjense que yo puedo tener infinitas rectas, todas con exactamente la misma pendiente, lo único en lo que están difiriendo es en la ordenada. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjate que también existe, o es válido esto que estoy diciendo, cuando estoy considerando las ordenadas. Yo puedo tener infinitas rectas que todas parten del mismo punto, todas tienen el mismo beta cero. En lo único en lo que están difiriendo es en su inclinación. ¿Sí? Todas intersectan al eje de las y en 0,71, todas. Nada más que están difiriendo en la manera en la cual se van moviendo a medida que va aumentando el eje. ¿Por qué les digo esto, gente? Porque en este gráfico, de nuestro ejemplo, yo ajusté una recta, ¿sí? Le voy a llamar recta A, pero si nos agarramos de lo que les acabo de decir, yo puedo trazar también o ajustar también esta segunda recta. Que fíjense que parece que tienen más o menos la misma ordenada, pero la pendiente es distinta. O puedo ajustar esta otra, que claramente tiene otra ordenada y otra pendiente, recta C. O puedo ajustar esta otra, que también tiene distinta ordenada y distinta pendiente. O sea, yo puedo a la misma nube de puntos ajustarle infinitas rectas. ¿Alguien está queriendo entrar? Lourdes, si estás ahí, ¿lo dejas pasar por sí? ¿O Aide? Si no tengo que salir yo de aquí de la... ¿No? Escucho un ruidito como que alguien quiere entrar. Bueno, entonces, estaba diciendo, a la misma nube de puntos, o se puedes ajustar infinitas rectas que se van a estar sencillamente diferenciando entre sí por su ordenada de origen y por la pendiente. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo hago para elegir yo a cuál recta, con cuál recta me voy a quedar? Agarremos la recta A como ejemplo. ¿Sí? Fíjense que esta recta A no está pasando exactamente, tocando a todos los puntitos, a todas mis observaciones. ¿Sí? No la está tocando. Quiero que miremos con más detalle esta recta A. ¿Sí? Que fue la que yo elegí y quiero examinar por qué la elegí a ella y no a las otras. ¿Sí? Vamos a mirar con un poquito más de detalle la recta A. Fíjense, en celeste, las rectas que yo ajusté, de entre todas las infinitas que existen, las que yo ajusté. En rojo están los valores observados. Vamos a decir Y, subíndice y latina. Esos son los valores observados, los valores de mi muestra. La recta, en definitiva, no es más que una sucesión de valores estimados, valores calculados, según mi ecuación de predicción. Les voy a llamar y sombrerito. Fíjense que no está la recta tocando a los puntos. Hay distancias entre el valor observado y el valor estimado. Y yo ayer les tiré una palabrita. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas distancias que había entre un valor observado y una media? Es el error estadístico. No. El residuo. Residuos o errores. El error estadístico es otra cosa. Esas distancias también las estoy viendo aquí. Distancia entre el valor observado y el valor esperado. Yo ayer lo dije de otra manera, dije distancia entre el valor observado y la media. Bueno, pero la media es un valor esperado. Dije exactamente lo mismo de varias maneras distintas. Tengo errores. ¿Sí? Errores de estimación.
Resulta, gente, yo puedo hacer este análisis de los errores en todas las infinitas rectas posibles. ¿Sí? En la recta A, en la recta B, en la recta enésima. Yo puedo analizar, puedo calcular esos errores, esas distancias que hay entre la recta que yo estoy proponiendo versus los valores observados en la muestra. Y con esos errores, gente, yo voy a hacer unos análisis para determinar cuál es la mejor de todas las rectas, con cuál me conviene quedarme. ¿Qué es lo que yo tengo que ver de esos errores para decir que, bueno, esta recta es la que mejor, la que más me conviene? Tengo que asegurarme que en simultáneo se cumplan estas dos cosas, estos dos requisitos. Que cuando yo sume, eso significa ese símbolo, que cuando yo sume todas esas distancias, todos esos errores, todos esos residuos, obtenga un 0. La sumatoria de los errores tiene que ser igual a 0. Profe, eso es que los errores por encima de la recta y los errores por debajo de la recta me den lo mismo. Claro, cuando vos los sumes, se van a terminar balanceando en 0. ¿Qué pasa? Hay muchas rectas, de las infinitas que existen, que se cumplen esto. Hay muchas. Entonces voy a aplicar un segundo filtro, un segundo criterio. Si yo elevo al cuadrado estas distancias y las sumo, tengo que obtener un valor muy chiquitito. Aquella recta que en simultáneo cumple estas dos cosas, la bautizo como la mejor recta de todas. Y es con ella con la que me voy a quedar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Este método se llama método de estimación de los mínimos cuadrados. Igual, ahí, perdón, la cantidad de rectas que yo vaya probando, puede ser que deje alguna por fuera o que no considere. No la vas a probar vos, la prueba el software, ¿eh? Ah, directamente el software. Sí, olvídate. Te arroja la mejor recta o la más. Sí, lo va a hacer el software, Y va a probar todas las combinaciones dependientes, todas las combinaciones de ordenadas, va a calcular los residuos, se va a poner a sumarlos a ver si dan 0, los va a elevar al cuadrado y los va a sumar a ver si da un valor chiquitito y con eso se va a quedar. Pero lo hace el software, no lo hace vos. Bien. Entonces, aquí vienen unos formularios espantosos, lo pasemos rapidito porque es solamente para que conozcan el caminito de cómo termino yo haciendo la ecuación de la predicción. Dijimos que los errores o residuos son distancias entre un valor observado y un valor esperado, que sería el valor predicho por tu recta. Eso es un error. Dijimos que se tiene que cumplir sí o sí, que cuando vos sumas los cuadrados de los errores tienes que obtener un mínimo. Bien. Reemplacen el error, ¿sí? Reemplácenlo por lo que significa el error, que es esto. ¿Sí? Lo puse aquí. ¿Sí? Reemplacé sencillamente esto y puse lo que significa. ¿Sí? Listo. Si ustedes a esto le hacen unas magias matemáticas estrambóticas que se llaman derivadas, vas a obtener las fórmulas de cálculo de la ordenada al origen y de la pendiente muestrales. Y una vez que yo tenga estos dos términos, puedo armar mi ecuación de predicción. ¿Sí? No me importa todo este paso, me importa solamente que recuerden cómo era mi ecuación. Ya. Uy, déjenme que corrija el tamaño. ¿Sí? Ya. Seguramente se me van a mover las flechitas. Ahí están viendo, ¿no? Sí, profe. Ok, bien. Yo hice todos los cálculos, o sea, el software hizo todos los cálculos matemáticos y obtuve esta ecuación. ¿Cómo leo yo esto? Sabía que se me van a mover las flechitas. Esta flechita tiene que salir del 1,83. ¿Cómo leo yo este 1,83? Cuando la carga de trabajo del tractor es 0, o sea, cuando el tractor está quieto, el consumo de combustible es 1,83. Tractor quieto gasta 1,83 litros de combustible. A
Alguien me decía, Nico, me cuesta trabajo imaginarme a la ordenada al origen. Y sí, tiene todo el sentido del mundo que te cueste, porque no tiene lógica la ordenada al origen, al menos en este ejemplo. ¿Sí? Los valores de ordenada al origen no se suelen interpretar en la práctica. Claro, ahí debería ser 0 en la lógica. No muevo el tractor, no consumo combustible. Exactamente. La lógica es que la ordenada al origen sea 0. ¿Sí? Si quieren, después les digo por qué la mantengo a la ordenada al origen. ¿Sí? Cuando la lógica indica que tiene que ser 0, porque yo mantengo estos números que no tienen razón. Si quieren, después se los chusmeo. ¿Sí? Lo que me importa ahora es que se queden tranquilos con el hecho de que no se asusten al ver ordenadas al origen que no tienen lógica. ¿Sí? No se asusten, generalmente es lo que suele ocurrir. No me interesa tanto, la verdad, la ordenada al origen. Lo que me interesa es la pendiente. Esta flechita tiene que estar saliendo del 4,58. Este es el valor que a mí me importa. ¿Cómo leo este 4,58? ¿Alguno se anima? Es la cantidad de... Sería como la razón de cambio. Ajá, o sea, en el ejemplo, ¿cómo lo leería? Sería que por cada hectárea lo que consume en combustible. Perfecto. ¿Sí? Cuando la carga aumenta 1 hectárea, el consumo de combustible aumenta 4,5 litros, básicamente. Es el valor dependiente lo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Al de ordenada al origen lo vamos a conservar, lo vamos a mantener, porque es útil. ¿Sí? Es útil. Después les cuento por qué si quieren. Lo vamos a mantener a pesar de que su interpretación lógica no tiene sentido. Ok. Ahora, yo acabo de obtener ordenada al origen y pendiente. Nos saquemos de encima la ordenada al origen porque les dije que su interpretación muchas veces no tiene sentido. Vamos a focalizarnos en la pendiente. Obtuve un 4,58 de pendiente. Bueno, ¿cómo sé que ese valor 4,58 es significativo? ¿Cómo saber que ese valor de pendiente no es 0? ¿Sí? ¿Se acuerdan que, no me acuerdo qué profe les dijo, que esto es estadística, no es matemática? Entonces, ese 4,58 matemáticamente es distinto a 0, pero yo necesito ver si estadísticamente es distinto a 0. Hago una prueba de hipótesis. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver pruebas de hipótesis para la pendiente. ¿Sí? Primero les muestro un grafiquito. Fíjense ustedes que nosotros hemos tomado una muestra para poder calcular todos estos numeritos de ordenada y de pendiente. Tomé una muestra. ¿Sí? Tomé 1, 2, 3, 4, 5 valorcitos. ¿Sí? Esa es mi muestra. Mi tamaño muestral es n igual a 5. Y yo con esos 5 valorcitos calculé una ecuación de predicción. Pero esto es una muestra, gente. Pasa así a nivel poblacional el patrón es distinto. Yo viendo esta muestra, sí, lógico, te digo, che, a medida que aumenta la X, también aumenta la Y. Pero ¿qué pasa si a nivel poblacional está ocurriendo esto? Fíjate la nube de puntos completa, tu población completa, tu n mayúscula igual a 1.000.000. El patrón es este. Y vos por azar, al muestrear, tomaste justo estos otros que se encadenan de una manera perfecta en forma de escalerita. Pero la realidad es esta. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que yo no me quede tranquilo viendo una pendiente a menos que le haga una prueba de hipótesis. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, para saber si la pendiente es o no igual a 0, planteo una batería de hipótesis. Hipótesis nula dice que beta 1, que es mi pendiente poblacional, es igual a 0, contra la alternativa de que es distinta de 0. ¿Se acuerdan que en todas las pruebas de hipótesis nosotros calculábamos estadísticos para ver si rechazábamos o no rechazábamos? Hay dos estadísticos que ustedes pueden utilizar para esta prueba de hipótesis. ¿Sí? Hay dos alternativas de estadísticos. La primera alternativa es usar al estadístico T. ¿Sí? Esa es la fórmula con la cual se construye este estadístico. No es importante. Lo que termina importando siempre, recuerden, es el p-valor asociado a esa prueba. Si yo hago un test T, obtengo este valor. ¿Sí? Ese valor, ¿qué me estaría indicando en mi ejemplo? Que la pendiente es distinta de 0.
que ese 4,58 efectivamente es un valor distinto de 0. Bien, esta es mi primera alternativa, hacer un test T. La segunda alternativa es hacer un test F, un análisis de la varianza, y utilizar al estadístico F de Fisher. Si vos haces esta otra alternativa, fíjate que el resultado converge. O sea, es totalmente indistinto que lo hagas con el estadístico T o con el estadístico F. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras. No recuerdo en Infostat qué era lo que hacía, pero ahí lo vemos con aire en un ratito. ¿Sí? Son las dos alternativas para poner a prueba esta hipótesis. Ahora, recuerden que el término de análisis paramétricos, por ejemplo, análisis de la varianza, venía de la mano de supuestos estadísticos. Bueno, la regresión lineal está dentro de la familia en la cual también está el ANOVA. Es paramétrica la regresión lineal simple. Por ende, tiene supuestos. Y resulta que esos supuestos son exactamente los mismos que un análisis de la varianza. Los mismos. Los errores tienen que cumplir una serie de supuestos para que todo lo que vos infieras sea válido. Para que vos me digas, che, esta pendiente es significativa y vale 4,58, para que yo te crea, se te tienen que corroborar los supuestos que aplican siempre, recuerden, sobre los errores, sobre estas distancias entre el valor observado y el valor esperado. Recuerden que la independencia se garantiza por diseño. Básicamente, dicho rapidito, sería que vos de cada tractor vas a tener solamente una observación. Si vos pasas a tener varias observaciones del mismo tractor, ya tengo que hacer otro tipo de magias estrambóticas. La media tiene que ser 0, eso se asume por teoría, es un voto de fe. Lo que uno puede chequear con un software es la normalidad de los errores y la homogeneidad de las variantes. Lo mismo que en una nota. ¿Cómo chequeamos normalidad? ¿Se acuerdan que ayer en el análisis de varianza decíamos, che, vos puedes hacer un gráfico o puedes hacer una prueba de hipótesis? El gráfico, ¿cómo se llamaba? Cuckooplot y el test Shapiro-Wilk. Perfecto, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos hacer un Cuckooplot y en cuanto a test, podemos hacer un Shapiro-Wilk. Fabuloso. Ahí está la batería de hipótesis detrás del Shapiro-Wilk. Los errores tienen distribución normal versus no la tienen. ¿Qué significa que haya normalidad en una regresión lineal? Significa esto. Para cada valor de X en la población, para cada valor de X, existe una población de Y con distribución normal. Para cada valor de X existe una población de valores Y que tienen distribución normal. Vamos a verlo esto gráficamente. Con un ejemplo bien sencillo, salgamos de los tractores, vamos a poner algo mucho más sencillito. Peso de una persona, altura de una persona. Pongo alturas 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m, 1,85 y ahí puse el peso, puse aquí un 50 y un 90 como para definir un rango. Yo puedo pensar a priori que a medida que aumenta la altura, aumenta el peso. Y esos son 4 valorcitos que yo obtuve de mi muestra. Ahora, vamos a mirar esta personita de 1,70 m. Yo muestré una sola personita de 1,70 m. ¿Cuánto podemos decir que pesaría? ahí? Digamos un 60. 1,70 m, 60 kilos. Ahora, puede ser que vos tengas personas que miden 1,70 m y que pesan 59 kilos. O que tengas una persona de 1,70 m que pesa 61 kilos. Yo voy a ir aumentando cada vez más la cantidad de personitas de 1,70 m. Fíjense que no pesan todos lo mismo. Le pongo más personitas. Estas son de 1,70 m, pero fíjense que son bastante delgaditas. Estas siguen midiendo 1,70 m, pero fíjense que son un poco más pesadas. Para cada valor de X, yo tengo una población de posibles valores de Y. ¿Hasta ahí me van siguiendo con eso? Sí. ¿Y se acuerdan ustedes que por definición una distribución normal que tiene forma de campana es aquella que, valga la redundancia, la zona abultada es a donde más concentrados tengo los datos y en las colas tengo menos cantidad de observaciones, frecuencias más bajas?
Y sí, fíjate, para 1,70 m yo tengo muy pocas personas muy delgaditas, muy pocas personas que pesan mucho, y muchas personas que pesan más o menos cercano a este valor de aquí del centro. Eso significa que haya normalidad en una regresión lineal, ¿se entiende? Sí, y Sí. en cada punto rojo vas a tener lo mismo. Como lo mismo. Esa distribución de puntos grises la vas a tener para... Exactamente, tal cual. Ahí está. Este es el grafiquito. Bonito. El anterior lo hice yo. Este es un grafiquito mucho más bonito, entonces, en donde vos ves, para cada valor de X, vos tienes una población de valores de Y, cada uno con distribución normal. Tienes poquitos valores en los extremos, muchos valores en la zona del centro, en la zona donde está la media. Muchos valores cercanos a la media. Ese puntito te está marcando la media. ¿Se entiende este gráfico, gente? Sí, y ahí para recordar, digamos, cada una de estas campanas estaba hecha con las frecuencias absolutas o cómo era que estaba hecha la campana. Esa campanita lo puedes hacer con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa, la forma va a ser la misma. Va, listo, gracias. Pero generalmente se trabaja con la relativa. Bueno, entonces, si ustedes ven esto, si ustedes están enfrente de esta situación, todo ok. Bueno, si en cambio ustedes ven algo de este estilo, cada puntito azul sería una observación. Fíjense que aquí, para cada valor de X, yo tengo campanitas de Y, pero que no tienen la misma forma. Entonces vos fíjate, esta campanita, ponele que parece normal. Pero esta otra, ni hablar esta otra, ya dejan de ser campanitas simétricas. Ya ahí yo veo que hay asimetrías hacia una de las colas. Ya en la nube de puntos, gente, lo estoy viendo. No es necesario que trace la campanita. Ya en la nube de puntos, fíjate que estoy viendo como una trompeta. Bueno, eso es indicativo de que no se está respetando este supuesto de la normalidad. ¿Qué pasa con la homogeneidad de varianza? ¿Cuáles eran los métodos en el análisis de varianza para evaluar este supuesto? El gráfico de residuo versus predicho O y el test el FDN de Corea. puedes hacer un F, que lo vieron con Arnaldo, o conmigo. ¿Cuál han visto? El ANOVA de los residuos absolutos con el eje Bien. X. Perfecto, que se llama Leven. Perfecto. Bueno, resulta, gente, que en una regresión lineal yo no puedo hacer otra cosa más que evaluar este supuesto gráficamente. Porque resulta que para hacer una prueba de hipótesis, para hacer un test formal, un Leven, un Bartlett, un F, yo necesito tener réplicas. Yo necesito tener varias observaciones de la X. Y por lo general, uno tiene solamente, para cada valor de X, un valor de Y. Entonces, aquí me voy a manejar solamente con gráfico. Gráfico de residuo, y observado menos el predicho, en función de los esperados. ¿Sí? Solamente lo puedo evaluar gráficamente esto. No puedo hacer Leven aquí. Si ustedes ven algo de este estilo, ¿se acuerdan cómo se veía este gráfico? Ahí estaría el 0. ¿Sí? Si vos ves que en torno a la línea del 0 la distribución de los errores es la misma, entonces vos te quedas tranquilo con que hay homogeneidad de varianza. En cambio, si este gráfico tiene cualquier otro tipo de patrón, fíjense la cornetita que veíamos recién cuando veíamos el ejemplo de la normalidad. Si vos ves este gráfico, o este, cualquier patrón raro, ahí no hay homogeneidad de varianza. ¿Se entendió eso, gente? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué significa que haya homogeneidad de varianza? Bueno, básicamente que vos tienes que ver que en torno a la media, ¿sí? A la media de Y en cada uno de estos valorcitos de X, vos tienes que ver más o menos la misma formita. Y no basta con que sea normal, sino que también tenga la misma dispersión esas campanitas. ¿Sí? Estas tres campanitas están perfectas, todas son normales,
Y además tienen todos el mismo ancho, la misma dispersión. En cambio, fíjate estas otras campanitas. Sí, son todas normales, pero no tienen la misma dispersión. Entonces, en estas situaciones no hay homogeneidad en las variantes. Esos dos supuestos, gente, normalidad y homogeneidad de varianzas, son los que Aide les va a mostrar cómo se calculan en el software. Hay otros supuestos, que yo se los leo rapidito, ¿sí? No es algo que lo van a probar con el software, esto es más bien teórico. Este otro supuesto dice que es algo muy lógico. Dice que si vos estás queriendo hacer una regresión lineal simple, la relación entre las variables tiene que ser lineal. Eso es lo que te está diciendo. Aquí te lo dicen difícil. Te dice, en la población la media de cada i condicionada a x se halla en línea recta con las medias de i condicionadas a los otros valores de x. ¿Han visto al Lizzie Tagliani cuando se pone a hablar en difícil? Bueno, ahí esto es Lizzie Tagliani diciéndote lo que te acabo de decir, de que para hacer una regresión lineal simple, la relación tiene que ser lineal entre las variables. Aquí está escrito en difícil. De todos modos, se los explico porque no es nada muy complicado. Fíjense, ese es el gráfico que yo tengo. Agarro ese valorcito de x. Será capaz un 1.9. Para ese valor de x, yo tengo ese valor, ¿sí? Ese puntito azul de i. Bueno, ese valorcito de i es la esperanza de i dado x. ¿Sí? Es cuánto espero yo que valga la i, siendo que, eso significa barra, siendo que mi x es 2. Tendré que haber puesto esto un poquitito más desplazado para acá. Y esta línea para el 2. O sea, gente, esta recta te está estimando los valores esperados de i condicionados a cada valor de x. Lo que yo tengo aquí son medias esperadas. Medias esperadas para cada valor de x. Eso es lo que te está apareciendo en definitiva en esta recta. Medias. ¿Sí? Lo miremos con este grafiquito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, che, para cada valor de x, yo tengo infinitos posibles valores de y, que tienen que tener distribución normal? ¿Sí? Si esto tiene distribución normal, recuerden que yo tengo que tener ahí en el centro la media. Lo mismo para este otro gráfico. En el centro, la media. Lo mismo aquí, en el centro, la media. ¿Ven, gente, que la recta de predicción está, o casualidad, pasando por la parte media de estas campanas? Es porque la recta está estimando las medias esperadas de i condicionado a un valor de x. ¿Se les ha hecho un cuadro en el cerebro o se entendió? No, está bien. Sí, fabuloso. Ambas. Es un detallecito teórico, gente. Un detallecito teórico es solamente para que vean que está todo conectado con todo. Y fíjense cómo aquí estamos aplicando conceptos de distribución, la forma que tiene la campana, lo que está en el centro de la campana. Es un menjunje de cositas, ¿sí? Pero lo que me importa es que, recuerden, si yo estoy haciendo regresión lineal simple, se tiene que cumplir que, básicamente, vos seas capaz de poder trazar una recta. ¿Sí? Tiene que ser una recta. O sea, si vos tienes estas nubes de puntos, aquí lo que tengo es frecuencia cardíaca en función de alcaloides a los que he expuesto ratones, debe ser eso seguramente. Pues fíjate los puntos. Yo ahí no puedo trazar una recta. No tiene sentido, o sea, trazarla si quieres, pero no tiene sentido que fuerces al software a que te trace una recta en esta nube de puntos en donde claramente se ve que la relación no es de tipo lineal. ¿Sí? No es obligación que las relaciones entre variables sean lineales. Esta relación, por ejemplo, no tiene pinta de que sea lineal. Fíjense cómo hay un valor de x, más o menos por acá, ¿sí? Para los cuales la frecuencia cardíaca es bajita. Te vas para más o te vas para menos y fíjate cómo los valores empiezan a subir. Esto tiene forma de J o de U. Eso es re típico en fisiología, gente, re típico. Que hay un valor umbral a partir del cual te vas para un lado, te vas para el otro y ya la respuesta empieza a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, decir un caso mío.
yo para mi tesina vi calidad del semen en función del índice de masa corporal. Calidad del semen en función del índice de masa corporal. Yo lo que vi es que una persona que tiene sobrepeso tiene mejor calidad seminal que una persona normopeso y que una persona con obesidad. Ahí yo tenía una formita de U. ¿Sí? Yo tenía los índices de masa corporal aquí en este eje. Uno normalmente, ¿qué esperaría? Y que las personas normopesas tengan mejor calidad seminal que los sobrepesos, y ni hablar de los obesos mórbidos. Y aquí yo veo otra cosa. ¿Sí? Entonces, gente, recuerden, no es obligación que la relación entre variables sea lineal. Este es otro supuesto que tampoco lo van a chequear con H. Esto es también teórico, un voto de fe. Dice que las mediciones de X se obtienen sin error. ¿Sí? Esto, por supuesto, típicamente es imposible. En la práctica, uno lo que hace es asumir que los errores al medir la X son despreciables o al menos pequeñitos comparados con los errores al medir la Y. ¿Qué significa eso? Si vos estás midiendo, por ejemplo, número de huevos que pone una hembra de pez, en función del tamaño que tiene la hembra de ese pez, la X es el tamaño. Tienes que ser súper riguroso al medir a la hembra. Tienes que usar un buen método, algo que esté súper bien calibrado para medir tu X. ¿Sí? No tiene que haber mucho error al medir la X. ¿Sí? Te puedes permitir un poquitito más al medir la Y, pero no al medir la X. Eso, de nuevo, voto de fe y buen criterio de quien esté haciendo la recopilación de los datos. ¿Qué pasa si no se te cumplen los supuestos? El de normalidad y el de homogeneidad de varianzas es lo que estoy pensando. ¿Qué pasa si no se te cumplen esos supuestos? Bueno, alternativas. Alternativas que ustedes pueden hacer. Porque recuerden que si no se te cumplen los supuestos, las inferencias no son válidas. ¿Qué podemos hacer? Transformación de datos. Sí, yo ayer les dije, en una ANOVA no se te cumplen los supuestos, sí puedes transformar los datos. Esto ya lo han visto, me parece, con alguno de los profes. Puedes hacer una raíz cuadrada. Tu variable tiene distribución Poisson. ¿Sí? Por ejemplo, los conteos, número de huevos por metro cuadrado, eso es una Poisson, es un conteo. Y bueno, eso seguramente no te va a salir normal, porque la normal es Poisson. Bueno, ahí lo que puedes hacer es, a ese valorcito que vos recopilaste, ¿sí? Que tiene distribución Poisson, le sumas una constante, 0,5, le sacas una raíz cuadrada y listo, ahí tienes un nuevo valor, que probablemente esto ya tiene distribución normal. Y otra transformación es, por ejemplo, el arcoseno. Cuando tu variable recopilada es binomial, listo, le sacas una raíz al arcoseno y tienes tu nueva variable que probablemente ya se ajusta mejor a la normal. Y yo les dejo alternativas aquí. La logarítmica, que es la más utilizada de todas, y es que vos llegas a tener algún cero en tu base de datos, le tendrás que sumar una constante, porque no hay logaritmo definido para un cero, y le sumas una constante, le sacas el logaritmo y listo. Esas son alternativas. Alternativa número 1, transformo los datos. Consulta. Sí. Si vos transformás una variable, tenés que transformar la otra con la misma función también. Primero proba transformando las respuestas. Bien. Proba transformando las respuestas. Esa es una alternativa. Transformar los datos. Si a vos no te gusta transformar los datos, o ni aún transformándolos se te cumplen los supuestos, te tendrás que ir a otro tipo de regresiones. Así como nosotros a la ANOVA le soltábamos la mano y nos íbamos a un Kruskal-Wallis, también puedes soltarle la mano a la regresión lineal simple e irte a otra herramienta, que no la vamos a ver en este curso. Yo les tiro una regresión ponderada. Sí, es una alternativa. Creo que Infostat lo hace. Creo que hace regresiones ponderadas, que estas son buenas sobre todo para cuando no se te cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. También existen regresiones no paramétricas que utilizan otros métodos de estimación, que no son el método de los mínimos cuadrados. Eso que les decía, que elegimos la recta que tenga la sumatoria de los cuadrados de los errores siendo un mínimo, ese es el método de los mínimos cuadrados. Bueno, hay regresiones que utilizan otro método de estimación, que no es este, se llaman regresiones no paramétricas, ¿sí? Pero no lo tienen todos los software. Pues, listo, entonces. Chequeé los supuestos. Hice mi regresión.
tengo mi ecuación, antes de usarla, está bueno ver qué tan fiel es tu modelo en cuanto a qué tan buena es su capacidad predictiva. ¿Sí? Existe algo que se llama coeficiente de determinación o R cuadrado, ¿sí? Que es básicamente una medida de qué tan bueno es tu modelo. Por ejemplo, un R cuadrado de 0,98 significa que el 98% de la variabilidad en consumo de combustible es explicado por la carga de trabajo, en nuestro ejemplito. Entonces, si vos tienes un modelo con un R más cercano a 1, mejor es tu modelo, mejor es su capacidad predictiva. Si tienes un modelo con R cuadrado más cercano al 0, y tu modelo, ponele que sea significativa la pendiente, pero su capacidad predictiva no es muy buena. Esto también lo van a calcular con H. Ese numerito, 0,98 que yo obtuve, también le puedo hacer una prueba de hipótesis para ver si es que es distinto de 0. Es muy alto este número, entonces seguramente va a ser distinto de 0. La prueba de hipótesis es que el coeficiente poblacional, el R cuadrado poblacional es 0, contra la alternativa de que es distinto de 0. ¿Sí? Yo le calculé eso, me dio un p-valor significativo, entonces efectivamente este número es distinto de 0. Cuando ya chequeaste los supuestos, cuando ya viste que la pendiente es significativa, cuando ya viste que el ajuste está bueno, entonces puedes utilizar tu ecuación de predicción. Profesor, discúlpeme, me perdí en la diapositiva anterior. ¿Qué tan...? Me perdí antes. ¿Te perdiste? Bien, bien, mirá. Vos pensás que a mí lo que me importa es obtener un modelo matemático que me permita predecir la y en función de la x. Ese es el objetivo de la regresión lineal, predecir. Bueno, no basta con que vos obtengas tu modelo, veas que la pendiente es significativa, no basta con eso, sino que también está bueno ver qué tan bueno es tu modelo en cumplir este objetivo que vos tenías, que era predecir. Entonces, para ver ese grado de bondad de tu modelo matemático, surge este numerito, el R cuadrado, que es un número que varía entre 0 y 1, y que te dice, bueno, qué tanta variabilidad de tu variable respuesta es explicada por esta variable X que vos me propones. Mientras más cercano a 1 sea el R cuadrado, significa que tu X es muy buena, muy útil para predecir la Y. Sí. ¿Entiendes? Ok, entonces, ya puedo utilizar esta formulita. Sencillamente lo que tengo que hacer, gente, es desplazar estos valores de aquí. Por ejemplo, quiero saber cuánto combustible me va a gastar un tractor cuando esté moviéndose 10 hectáreas. Reemplazo y pongo aquí el número 10. Y hago el cálculo. Y listo. Pero, tienes que tener en mente que solamente puedes usar esa fórmula para valores que estén dentro del rango observado de las X. Eso es lo que dice aquí. Por ejemplo, carga de trabajo, yo tenía observado 1,20 hectáreas, 3,5 hectáreas. ¿Sí? Esos son el mínimo y el máximo de mi muestra. No puedo utilizar la fórmula para un 2, 2,3. ¿Sí? Puedo poner en la fórmula, reemplazar el X por valores que estén dentro de esto y esto. Pero no puedo utilizar la fórmula para un valor de X de 10 o un valor de X de 1,15. No lo puedo hacer. Eso es lo que dice aquí. Es un procedimiento inseguro extrapolar esta ecuación de regresión para predecir valores de Y con X que están por fuera del rango observado. Y vos dirás, Nico, ¿por qué? Por esto. Esto es lo que yo saqué de mi muestra. Y yo con esto hice mi ecuación de predicción. ¿Qué sé yo si por encima de este valor, que fue el máximo que yo muestré, no me está cambiando la relación entre la Y y la X? ¿Qué sé yo? No lo sé. Entonces,
solamente reemplacen las X con valores que estén dentro de este rango observado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, gente? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, ejemplos. Un ejemplito y los dejo. Dice, respuesta comportamental del ganado a la mosca del establo Stomoxys calcitrans en un campo abierto. ¿Sí? Ustedes habrán visto que las moscas se posicionan sobre las vacas, ¿sí? En el lomo, en el hocico, en las patas, y es molesto que una mosca se posicione en el cuerpo. O sea, a nosotros mismos nos molesta, entonces a la vaca también. Bueno, en este estudio lo que han hecho es realizar modelos predictivos con regresiones lineales simples para intentar predecir estas respuestas. ¿Sí? Esto es movimiento de la cabeza de la vaca, esto es agitar las patas, mover las patas, esto sería contraer la superficie de la piel, ¿sí? Como arrugar la piel, y esto sería mover la cola. ¿Sí? Número de estas respuestas en función de la cantidad de moscas que se le posicionaban encima de la vaca. Entonces ellos aquí reportan sus resultados de sus 4 regresiones lineales, ¿sí? Una para cada variable de respuesta. Ahí está la ordenada, ahí está la pendiente, ponen el coeficiente de correlación, perdón, el coeficiente de determinación y ponen el p-valor. ¿Sí? Como un ejemplito interesante dentro de lo que es la parte de ganadería. Estas son otras herramientas que se las dejo solamente por si AID quiere abordarlas. Uno le puede pedir al Impostat que le adicione algunos detallecitos que quizás por ahí en los papers está bueno ponerlos, depende si el revisor se lo pide o no. Bandas de confianza, bandas de predicción, son acompañamientos. Lo que termina importante es la recta que está aquí en negro. ¿Sí? Esa es la que te ajusta tus puntos. Eso es lo que a mí me importa. Pero puedes agregarle estas bandas, ¿sí? Que después AID probablemente les puede mostrar cuál es la utilidad que tiene. ¿Sí? No es fundamental. Y esto ya lo dijo Mariano, pero yo lo recapitulo. Que ustedes vean que la pendiente es significativa no significa que haya una relación de causa y consecuencia. ¿Sí? Lo mismo que aplicaba para la correlación, también aplica para acá. ¿Sí? Que haya significancia estadística entre la X y la Y no significa que una variable es causa o consecuencia de la otra. ¿Sí? Recuerden que yo aquí sencillamente lo que estoy haciendo en este análisis es matemáticamente forzar a que una recta se ajuste a la nube de puntos. La estoy forzando. Pero de nuevo, el software no sabe nada de biología. El software solamente sabe de estadística. Entonces, tiene que haber, más allá de una pendiente significativa y un R cuadrado hermoso, tiene que haber plausibilidad biológica, gente, para que ustedes me digan, che, esto es causa y esto es consecuencia. Mariano les dio este ejemplo. Yo lo que hice fue buscar el paper de este ejemplo, y fíjense lo que dice aquí. Hay una correlación lineal significativa. Mira ese R de Pearson o de Spearman, altísimo, significativo. ¿Sí? Y en este trabajo no solamente hicieron la correlación, sino que también hicieron una regresión. Dice, la pendiente de la regresión permitió estimar que por cada 400 gramos de chocolate per cápita se incrementa el número de premios Nobel en una unidad. ¿Sí? Le puedes hacer vos una regresión a cosas así que nada que ver y capaz que te da significativo, pero de manera espuria. ¿Sí? Es una farsa matemática. ¿Sí? Quienes terminan diciendo si algo es causa o consecuencia son ustedes en base a, de entrada, conocimiento sobre la plausibilidad biológica. Que sea lógico que algo sea causa y algo sea consecuencia. ¿Se entiende, gente, esto? Sí. Perfecto. Entonces, estamos con la parte teórica. Son 11 y 5. ¿Tienen alguna duda, gente, de lo que les acabo de contar? A mí me quedó una duda. Vale.
¿cuál es el estadístico o la prueba que se realiza para saber Puedes si usar. es significativa el valor R cuadrado? Ah, no, eso no importa. Eso no Ah, importa. no. No. Bien. Lo que importa es el de la pendiente. El de la pendiente es el que importa. De hecho, no me acuerdo si Infostat hacía el cálculo de significancia del R cuadrado. No me acuerdo. Ahora lo ven con aire. Lo que importa es el de la pendiente. El de la pendiente, que lo puedes hacer con ¿Y un el de dedo. la pendiente lo hacíamos con Leven? No. Leven no lo vas a poder utilizar en una regresión porque eso es para ver homogeneidad de varianza. ¿Otra duda, gente? Bueno. Profe, Dime. a mí me quedó un poco flojo la parte que, o sea, si no se cumplen los supuestos, se hace transformación. Sí. Y si no se llegan a cumplir, ¿qué otro método se emplea? Bien. Puedes hacer regresiones que se llaman ponderadas. ¿Sí? Regresiones ponderadas. Esas están buenas para cuando no se te cumple homogeneidad de varianza. Esa la conozco. Creo que Infostat la hace, creo, pero nunca la hice. Esa es una alternativa. La otra alternativa es utilizar otro tipo de regresión. ¿Sí? Otro tipo de regresiones que ya exceden a este curso, se llaman modelos lineales generalizados, es para cuando tienes otros tipos de distribuciones que no son normales. Perfecto, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, son 11:10, descansemos 15 y vuelven con aire. O sea, a las 25. Nos vemos de nuevo. Perfecto. Dale. Bárbaro. Ok. Perdón, Nico, ¿a qué hora dijiste? A las 25, H, ¿te parece? Te escucho muy lejos. ¿Y 25? Mejor